Buenas tardes, nuevamente estamos con otro video. En este caso vamos a ver acerca de lo que son los efectos de animación aquí en PowerPoint. De manera general, una animación es en realidad un efecto de movimiento que nosotros podemos percibir de algún objeto que esté insertado en una diapositiva. Puede ser un texto, una imagen, un video, etc. Todo lo que nosotros podemos insertar en una diapositiva, entonces podemos asignarle algún efecto de animación. Y nuevamente repetimos, ese efecto de animación en realidad es un movimiento con la finalidad de que nuestra presentación pues sea más dinámica, que no sea tan tediosa nada más estar viendo ahí los elementos sin movimiento. Bien, en este caso entonces los efectos de animación son sencillos, pero pues sí tienen muchos elementos que se pueden analizar y que nos pueden ser útiles. Nosotros vamos a trabajar con esta presentación que se las voy a dejar en la plataforma. Es una presentación que obviamente ya está personalizada. Aquí personalicé el patrón de diapositivas, nosotros ya sabemos cómo realizarlo y bueno, únicamente vamos a utilizar su contenido para ver cómo aplicamos estos efectos de animación. Dentro de PowerPoint nosotros podemos establecer tres tipos de efectos de animación que ahorita los vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a seleccionar los efectos que nosotros vamos a aplicar a cada objeto. En este caso, ¿cuántos objetos tenemos? Si yo le doy clic aquí a la imagen, es un objeto. Si le doy clic aquí al título, es otro. Y en el nombre de nuestra materia, pues es otro objeto. En realidad, en esta diapositiva tenemos 4 objetos con este de fondo que tenemos, ¿sí? Pero en realidad me interesa nada más darle algún efecto a estos 3 objetos principales. Entonces, para que yo pueda establecer o aplicar un efecto de animación, tengo que seleccionar cuál es el objeto al cual le voy a aplicar ese efecto. Voy a comenzar con la imagen, la selecciono y vamos a aquí habilitar la ficha de animaciones. Aquí damos un clic y estas son las animaciones que nosotros podemos trabajar. Si nosotros habilitamos esta lista, vamos a tener 4 tipos de animaciones que podemos trabajar. ¿Sí? De manera general son 3 las que se aplican, pero en realidad existen 4. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Tenemos efectos de entrada y son estos efectos que tenemos aquí. Son los más comunes, pero no son los únicos. Acá abajo tenemos la opción que dice más efectos de entrada. Contiene estos de aquí y algunos otros. Entonces todos los efectos de entrada van a estar representados por estrellas de color verde. Tenemos también efectos de énfasis que están representados por estrellas de color naranja y efecto de salir que está representado por estrellas de color rojo y un efecto especial que son trayectorias de la animación. Si yo quiero que tenga alguna trayectoria que nosotros podamos establecer. Vamos a ver ahorita en este video cómo se trabajan estos 4 tipos, cuál es su diferencia y cuándo se puede aplicar uno o cuándo se puede aplicar otro. Bien, ya está seleccionado el objeto. Vamos a comenzar con el más común, que es este que tenemos aquí, desplazar hacia arriba. Es un efecto de entrada, yo le voy a dar un clic y ese efecto que apareció ahorita, pues es el movimiento que va a tener, es el movimiento que va a aparecer cuando yo esté trabajando en pantalla completa. Ahora voy con el cuadro de texto, el siguiente, también lo selecciono y voy a agregarle algún objeto, algún efecto. Vamos a utilizar este de dividir y por último a este otro cuadro de texto, este de zoom. Ya tenemos ahí los efectos agregados para estos objetos que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, le asigna un número. Ese número me está indicando cuándo o el orden en el que van a ir apareciendo esos objetos. Primero aparece la imagen, después el título y por último el nombre de nuestra asignatura. ¿Cuándo van a aparecer esos efectos? Cuando yo esté trabajando en pantalla completa, es decir, cuando ya esté proyectando mi presentación. ¿Cómo podemos trabajarla? Podemos trabajarla con este icono que tenemos aquí, presentación con diapositivas, o en nuestro teclado podemos presionar la tecla F5. La tecla F5 lo que va a hacer es, me va a mostrar
mi presentación desde la primera diapositiva en pantalla completa. Voy a utilizar ahorita esta opción que tenemos aquí. Le doy un clic y aquí ya me estaría mostrando el contenido, pero no aparecen los objetos. Yo tengo que establecer cómo van a aparecer estos objetos. En este caso yo tengo que ir dando un clic cada vez que quiero que aparezcan esos objetos. Se terminaron, las demás todavía no aplicó animación, entonces esa es una forma. De manera general, cuando yo agrego una animación, esa animación va a aparecer cuando yo le doy un clic. Selecciono nuevamente en este caso la imagen y nos damos cuenta que estoy trabajando aquí en la ficha animaciones y tengo un grupo que se llama intervalos. Este grupo de intervalos entonces me está diciendo cuándo va a iniciar esa animación. Aquí tenemos habilitada la opción que dice al hacer clic, pero tenemos otras dos opciones, que es con la anterior y después de la anterior. Para que nosotros podamos trabajar de una manera más sencilla lo que es las animaciones, es recomendable que tengamos habilitado el panel de animación. Ese panel de animación tenemos aquí la opción que dice animación avanzada y vamos a darle clic aquí en esta parte. Entonces aquí me van a aparecer todas las animaciones que contengan los objetos de esta diapositiva. Si yo elijo la segunda, en ese panel pues no me va a mostrar nada porque ahorita todavía no agrego ningún efecto de animación. ¿Qué más puedo hacer con este panel de animación? Yo puedo cambiar el orden en el que van a ir apareciendo los objetos. Vamos a trabajar primero en cómo aparecen. Ya habíamos mencionado entonces que para que aparezcan estos objetos yo tengo que presionar o tengo que hacer clic, porque así está establecido de manera automática. Pero dijimos que tenemos otras dos opciones. Vamos a ver cómo trabajan las otras dos opciones. Esta opción que dice con la anterior significa que yo puedo establecer que varios objetos aparezcan al mismo tiempo. Dos o más objetos pueden aparecer al mismo tiempo. Para eso me va a servir la opción que dice con la anterior. Después de la anterior lo que va a hacer es, va a ir de forma escalonada. Van a aparecer los objetos de manera automática, uno tras otro, pero de manera automática. Vamos a elegir ahorita con la anterior. Le doy un clic y si nos damos cuenta ya aparece un número 0. Cuando aparece un número 0 significa que va a aparecer de manera automática, ya sea con otro objeto o de manera escalonada. Quiero que aparezcan al mismo tiempo lo que es la imagen y el título. Selecciono ahora lo que es el título y aquí en inicio voy a establecerlo como con la anterior. También tiene un número 0. El número 1 ya se le asignó a informática. Si yo lo establezco así ahorita y comienzo con la presentación en pantalla completa, estos dos objetos van a aparecer de manera automática y al mismo tiempo. La imagen y el título van a aparecer al mismo tiempo de manera automática. Y para que aparezca informática 1, yo voy a tener que hacer clic, porque así está establecido. Si lo selecciono, me doy cuenta que nuevamente aquí en inicio está al hacer clic. Vamos a presionar ahora F5. Entonces si yo presiono F5, ya me di cuenta que automáticamente aparecieron los dos objetos. Y para que aparezca informática tengo que dar un clic. Ahí presionamos y ya apareció. Entonces de esta manera es como nosotros establecemos el avance de los objetos. Voy a establecerlo también como con la anterior. Con esto lo que vamos a hacer es que los tres objetos van a aparecer de manera automática y al mismo tiempo. Presiono otra vez F5 y nos dimos cuenta que aparecieron los tres objetos, cada uno de ellos con su animación, pero al mismo tiempo. Para eso nos sirvió la opción que se llama con la anterior. Y vamos a ver la última. La última es la que yo les recomiendo que utilicen en sus presentaciones, porque los objetos van apareciendo de manera escalonada, de manera automática. Quiero que aparezca primero la imagen, después el título y por último el nombre de la asignatura de manera automática, pero sin necesidad de que yo le dé clic o que presione cualquier tecla. Entonces selecciono, en este caso el primer objeto que yo quiero que aparezca y elijo la que dice después del anterior.
también le iba a agregar un número 0. En este caso ya no veo el cambio porque ya tiene un número 0. Y lo mismo hago con los demás objetos. Elijo después del anterior y selecciono el último. Y también seleccionamos después del anterior. Con este panel me doy cuenta, estos cuadros verdes me indican entonces cuándo va a aparecer un objeto y cuándo termina de aparecer. Si nos damos cuenta aquí, entonces cuando termina este objeto aparece el otro y así va de manera escalonada. Presionamos nuevamente F5 y ya nos dimos cuenta cómo aparecieron los tres objetos, pero de manera escalonada, uno tras otro. Entonces esta opción es la que yo les recomiendo que ustedes utilicen para que el avance de los objetos de las diapositivas sea automático, sin necesidad de que yo le dé clic, pero que no aparezcan todos al mismo tiempo, sino que vaya uno por uno. Bueno, ya tenemos animación en nuestra primera diapositiva. Vamos con la segunda. En este caso nada más tenemos un solo objeto, que es este cuadro de texto. Y vamos a ver qué puedo hacer con estos cuadros de texto. Vamos a agregar nuevamente un efecto de entrada. Ahorita vamos a trabajar puros efectos de entrada. Y vamos a elegir el que se llama rebote. Ahí le doy un clic y me muestra la animación. Aquí ya se estableció entonces en nuestro panel de animación. Y vamos a ver que cada uno de estos objetos va a tener diferentes opciones. Tenemos aquí el botón de opciones de efectos. Vamos a dar un clic. Y en este caso, ¿cómo me puede aparecer el contenido? Como es un cuadro de texto, de manera automática dice como un objeto, es decir, que aparece todo el contenido, todos a la vez, que es algo parecido. Y el que nos puede ser útil en este caso es el que dice por párrafo. En este caso nosotros tenemos 4 párrafos. Cada enter que yo presiono es un nuevo párrafo. Vamos a elegir la opción que dice por párrafo para ver el cambio. Le damos clic. Y entonces va a ir apareciendo cada párrafo con ese efecto que nosotros agregamos. Como ya son 4 objetos, entonces los está tratando como si fueran objetos diferentes. Y aquí tenemos que establecer cómo van a aparecer. Automáticamente dice al hacer clic. Recuerden que cada vez que agrego un efecto, siempre está para que aparezca o para que inicie al hacer clic. Habíamos mencionado entonces que lo que nos conviene es que sea después del anterior. Vamos a seleccionarlo y desde aquí podemos establecer o visualizar. Para no hacerlo en pantalla completa, vamos a darle clic donde dice reproducir todo y ahí nos muestra entonces cómo va a ir apareciendo de manera escalonada cada párrafo. En este caso, en las animaciones, no es recomendable que nosotros agreguemos animaciones muy tardadas, ya que esto pues permite que haya tiempos muertos y no es recomendable en una presentación. Vamos a ver otro efecto. Por ejemplo, ya tenemos aquí por párrafo y ya vimos que tarda un poco. Si yo le doy clic, en este caso, aquí en mi panel de animación, en este cuadro, y elijo opciones de efectos, son opciones más avanzadas para este tipo de animaciones. En este caso dice animar texto, todo de una vez, por palabra o inclusive puede ser por letra. ¿Qué pasaría si yo elijo por letra? Selecciono, le doy a aceptar y ese es el efecto que yo estoy logrando. Muchos pudieran pensar, pues se ve padre, no se ve bien. Pero imagínense tener ese efecto en una presentación cuando ya estamos exponiendo algún tema, pues obviamente nos vamos a demorar mucho tiempo en que aparezca todo el contenido y pues no es muy recomendable, ¿sí? Eso generaría bastante tiempo muerto. Entonces, ese tipo de efectos hay que tratar de evitarlos para no perder tanto tiempo. En este caso presionamos Escape para quitarlo y digamos que pues no me gustó cómo quedó. Entonces yo puedo eliminar cualquier efecto de animación en cualquier momento. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Digamos que no me gustó, no es el que yo quiero, nada más le doy un clic aquí en mi panel de animación y presionamos la tecla suprimir. Y en automático se eliminan todos. Bien, entonces agregamos este que dice flotar hacia arriba. Ya está agregado, para
que no se pierda tanto tiempo, pues que sea como uno solo, y vamos a ver qué otras opciones tengo. Ahorita está flotar hacia arriba, pero también tengo la opción que sea flotar hacia abajo. Vamos a elegir esa opción y que inicie después del anterior. Ya tenemos entonces animación en 2 diapositivas. Vamos con la tercera. En la tercera diapositiva, entonces voy a seleccionar este párrafo y le vamos a agregar un efecto de rótula. Después selecciono mi título y agregamos el de barrido. Y por último, en el Smart Art vamos a elegir el que diga aumentar y girar. Ya tenemos ahí la animación para los 3 objetos y recordemos que siempre debo de establecer cuándo va a iniciar esa animación. Habíamos dicho que lo recomendable es después del anterior, entonces vamos seleccionando, elegimos después del anterior. Y aquí ya tenemos entonces la manera escalonada, ¿no? Como ya habíamos dicho, con el panel me puedo guiar en este caso. Si yo presiono ahorita este botón, que es a pantalla completa, vamos a ver cómo aparecen los objetos. Entonces damos clic. Primero aparece el párrafo de texto, después el título y por último el Smart Art. En este caso establecimos esta animación así. Para hacer lo siguiente, nos damos cuenta que lo más correcto sería que primero me apareciera el título, ¿sí? Ir en este orden, primero el título, después el cuadro de texto y por último el objeto Smart Art. Entonces yo puedo establecer el orden como yo lo necesite. Si yo selecciono ahorita esta opción, con este recuadro me doy cuenta cuál es el objeto que estoy trabajando. ¿Sí? Si le damos clic, se colorea el cuadro de ese número. Entonces este título yo quiero que aparezca en primer lugar y es este que tenemos aquí. Lo que podemos hacer es lo siguiente: para mover o cambiar el orden en el que aparecen las animaciones, yo le doy un clic, no lo suelto y lo puedo arrastrar. Si se dan cuenta, ahí en el panel de animación me aparece aquí esa línea. Esa línea significa, si yo lo dejo ahorita aquí abajo, significa que el título aparecería hasta el último. Puedo establecerlo de esa manera arrastrándolo o está seleccionado y utilizar estos 2 botones. Este pues obviamente nos representa la flecha hacia arriba que iríamos subiendo el nivel. Entonces en este caso aparece primero el cuadro el título. En segundo lugar el cuadro de texto y en tercer lugar nuestro Smart Art. Ese es el orden en el que yo quiero. Entonces no importa. Si me equivoqué en hacer una animación, puedo cambiar su orden en cualquier momento. ¿Qué pasa con los objetos que son objetos agrupados? Un objeto Smart Art es un objeto agrupado. Si nosotros reproducimos nuevamente aquí la animación, me doy cuenta cómo aparece mi objeto Smart Art todo a la vez. Va a pasar lo mismo que con el cuadro de texto. Si yo selecciono aquí la opción que dice opciones de efectos, aparece como objeto 1 a 1 o por niveles. En el caso, por ejemplo, recuerdan de los organigramas, yo pudiera trabajarlo por niveles. En este caso vamos a hacer que aparezca una por una. Damos un clic y van a ir apareciendo forma por forma. En este caso, como no son muchas, pues pudiéramos lograr un efecto interesante de esa manera. Pero en este caso nos damos cuenta que ya me agregó los números, es decir, como si fueran diferentes objetos. Si yo establezco esa opción, que me aparezca una por una, entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlo y aquí elegir la opción de después del anterior, para que todas aparezcan automáticamente. Me doy cuenta que ya me aparecen todos en cero y vamos a darle clic aquí para reproducir otra vez todo. Y nos damos cuenta cómo van apareciendo una tras otra, de manera automática sin necesidad de dar un clic. Entonces de esta manera pues nos damos cuenta que ya vamos agregando todos los efectos de animación para nuestros objetos.
Y así podemos ir haciéndolo con los demás objetos. Ya vimos cómo nosotros podemos establecer una animación de entrada y cómo puedo cambiar el orden o cómo puedo inclusive eliminar alguna animación que no me gustó. Eso fue con efectos de entrada. ¿Qué va a pasar con los efectos de énfasis, de salida y los que llevan un trayecto? Vamos a agregar un efecto. En nuestra primera diapositiva nosotros ya tenemos efectos de entrada para nuestros tres objetos. En este caso yo quiero hacer un énfasis, por ejemplo, aquí en nuestra materia. Una vez que aparezca informática, quiero que se haga un énfasis, es decir, que resalte a lo mejor esa palabra, ¿no? O esa parte, ese objeto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay muchas personas que se confunden porque decimos, bueno, ahora le voy a agregar un efecto de énfasis. La palabra énfasis entonces significa que le vamos a dar un realce, una importancia sobre los demás objetos. Aquí lo que muchas personas hacen, y es un error común que se comete, es que digo, bueno, entonces elijo, aquí donde estamos en animación, lo que voy a hacer es elegir el que yo quiera. Por ejemplo, vamos a hacer este de aumentar y hundir. Yo le doy un clic y ese es el efecto que nosotros lograríamos. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? En realidad lo que hice fue quitar el efecto de entrada y lo cambié por el de énfasis. Entonces ahí es donde nos confundimos a veces. Ahí presiono control Z para regresar nuevamente. Como vimos que ese efecto lo va a llevar hacia la derecha, voy a recorrer por aquí para que no se salga de nuestra diapositiva. Entonces lo correcto es que nosotros vayamos a agregar otro efecto. Lo que hice ahorita en realidad fue cambiar el efecto, cambiar un efecto de entrada por uno de salida. Lo que tengo que hacer es agregar una animación. Aquí entonces en la ficha animaciones tenemos el grupo de animación avanzada y tenemos el botón que dice agregar animación. Este es el que debemos utilizar. Me aparecen las mismas opciones que tenemos de este lado, nada más que la diferencia es de que este le va a agregar una más. No va a ser el cambio, sino le va a agregar una más. Habíamos dicho que nosotros vamos a utilizar el de aumentar y hundir. Ahí le doy un clic y ese es el efecto que se logra. Si nos damos cuenta, entonces ya me apareció aquí uno más y ahora me aparece la estrella de color naranja. Significa entonces que tiene efectos de entrada y efectos de énfasis. Este énfasis también tengo que especificarlo cuando va a iniciar. Nuevamente les repito, lo más recomendable es que sea después del anterior. Ya vemos que va de forma escalonada y de una vez vamos a agregar un efecto de salida para este mismo objeto. Por ejemplo, quiero que una vez que ya hizo el zoom se desaparezca. Selecciono este objeto, vamos a darle clic aquí en agregar animación y ahora cómo va a desaparecer cómo va a salir o desaparecer ese objeto. Voy a elegir este que dice desplazar hacia afuera. Eso es lo que va a hacer, va a desaparecer de nuestra diapositiva y también tengo que establecer cuándo se va a iniciar. Después del anterior y vemos que va de forma escalonada. Vamos a ver qué efecto logramos. Presionamos F5. Ahí va a ser el énfasis y después va a salir. Ahí ya vimos entonces cómo le puedo agregar diferentes efectos a lo que serían los objetos. En realidad los efectos que se utilizan más es nada más los de entrada, algunas veces énfasis o salida, pero comúnmente los que se utilizan son los de entrada. Y ya vimos con este ejemplo que nosotros podemos establecer efectos de entrada, énfasis y salida en el mismo objeto. ¿Sí? Después de que desaparezca informática, entonces quiero que desaparezca la imagen y también quiero que desaparezca el título. Entonces selecciono la imagen, agrego una animación, en este caso de salida. Vamos a poner esta de flotar hacia afuera. Y la vamos a establecer después del anterior. Y para el caso del título, también uno de salida, que sea rótula. Termina y se desaparece.
después del anterior y vamos a ver qué efecto logramos. Recuerden que vamos viendo que todo esto va escalonado. Entonces presionamos otra vez F5. Y ahí ya vimos todos los efectos que logramos. Para pasar a la otra diapositiva, pues ahí sí hay que presionar Enter o dar un clic. Bien, entonces con esto yo espero que haya quedado claro más o menos lo que es el tema de lo que es agregar efectos de animación. Sé que muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo, así en cambio a lo mejor aquí pudimos ver algo acerca de aprender algo nuevo o quizás otra forma de aplicarlo. Vamos ahora con lo que serían los efectos de un trayecto. Vamos a aplicarlo en esta diapositiva. Ya vimos aquí los 4 efectos: entrada, énfasis, los 3, entrada, énfasis y salida. Y vamos ahora con las trayectorias de animación. Las trayectorias de animación, vamos a darle clic aquí donde dice más trayectorias. En este caso, van a tomar cualquier forma que tenemos aquí. Vamos a hacer este de embudo, por ejemplo. Ese es el efecto que se logra. Le doy clic en aceptar. Y aquí apenas si se alcanza a percibir, déjenme moverlo un poco para que lo vean. Aquí esta es la animación que está teniendo, ¿sí? Empieza con círculos pequeños y después con círculos grandes. Ese es el efecto que se logra. Nuevamente voy a dar reproducir. Y esta es la forma que tiene. ¿Sí? Vamos a quitarlo, selecciono y le damos suprimir. También nosotros podemos establecer uno personalizado. Vamos a darle clic. Y aquí en trayectorias voy a elegir este que dice ruta personalizada. Lo que vamos a hacer es, voy a dibujar cuál es la ruta que yo quiero que siga. Le doy un clic y voy dibujando. Por ejemplo, quiero que haga ese recorrido y que termine aquí. Ahí doy doble clic para terminarlo y ahí se ve la animación que se está logrando. No es muy común o no es muy formal realizar este tipo de animaciones en una presentación, pero bueno, nosotros lo mencionamos para que ustedes sepan que también se pueden aplicar este tipo de animaciones. Lo quitamos y vamos por último con lo que serían las transiciones. Las transiciones también es un complemento para las presentaciones y en este caso también es un movimiento o un efecto de animación, pero que se aplica para toda la diapositiva. Si yo ahorita presiono F5 nuevamente para verlo en pantalla completa, se realizan todas las animaciones que yo ya hice, pero cuando se hace el cambio, ahorita voy a cambiar hacia la siguiente diapositiva. Cuando se hace el cambio no se vio ningún movimiento más que el de la animación. Le doy otro clic y no veo ningún movimiento cuando hago el cambio de diapositivas. Entonces la transición es un efecto de animación que se realiza pero para toda una diapositiva cuando se hace el cambio de una diapositiva a otra. Tenemos también una ficha que se llama transiciones y aquí tenemos estos efectos. Vamos a elegir por ejemplo ahorita el de forma. Selecciono la otra diapositiva, elijo el de dividir y así voy con cada diapositiva. En este caso entonces no es necesario que yo seleccione ningún objeto, únicamente aquí en nuestro panel le damos clic para cambiar la diapositiva y vamos a aplicar cada uno de estos efectos. Igual que las animaciones, es recomendable no establecer una transición que sea muy tardada. Aquí ya establecimos de manera general cada una de ellas. En este caso las transiciones son más sencillas, son más rápidas porque nada más es para una diapositiva y no para cada objeto. Entonces vamos a presionar nuevamente F5 y vamos a ver que ahora sí ya hay una animación cuando se hace el cambio de una diapositiva a otra. Ahorita voy a hacer el cambio de mi diapositiva y ahí ya se vio la animación. Cada vez que dé clic y cambie, se va a aplicar entonces el efecto de transición para mis diapositivas. Esta es la configuración básica de lo que sería animación y transición. Hay otra otra configuración que es avanzada en donde yo puedo establecer tiempos específicos para cada animación
a lo mejor algún sonido que se pueda reproducir, ya sea durante el fondo, cuando aparezca un objeto, pero eso lo veríamos en el siguiente video. Espero que haya quedado claro la explicación y les dejo la actividad ahí en la plataforma. Recuerden, cualquier duda que tengan, manden un mensaje, un comentario y la resolvemos sin ningún problema. Que tengan un buen día.